Buenas noches a todos mis amigos de Facebook. Quiero traer un mensaje de la palabra. Esta mañana pensaba mucho acerca de una pregunta que mucha gente se hace y de la cual algunas personas tienen muchas dudas, y es esta pregunta que la gente a diario se hace y se dice que si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad, tanta desigualdad? Y bueno, un sinfín de cosas que la gente se pregunta del por qué pasan estas cosas si Dios existe. Y yo esta mañana también me preguntaba qué podía hablar acerca de esto. Y fue cuando Dios trajo a mi vida este pasaje que dice en Lucas capítulo 23 del 39 al 41, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y este mensaje habla acerca de cuando Jesús estaba crucificado ya, y habían dos ladrones al lado de él, pero hubo uno que le injuriaba. Y esto me traía un mensaje a mi vida donde el Señor me enseñaba de que hoy les respondo a aquellas personas que se hacen esa pregunta. Hoy les digo que la palabra nos enseña que no hay mayor gloria que la gloria que nosotros recibimos a través de la cruz y la muerte de Jesucristo. Y es por eso que quiero enseñarles dos propósitos y las bendiciones que nosotros recibimos a través de esta muerte y de esta crucifixión. Resulta que la palabra de Dios nos enseña en Gálatas 3:10, nos enseña de que había una ley contra nosotros, de que había una maldición. ¿Qué maldición? Había una maldición de que la palabra del Señor nos enseña de que todos los que viven por las obras de la ley, dice la palabra que están malditos por esa ley, porque no hay nadie en este mundo que fielmente pueda cumplir todos los mandamientos de Dios. No habemos ninguno que podamos cumplir fielmente sin quebrantar o sin desobedecer a un solo mandamiento. Pero la palabra del Señor nos dice en Gálatas 3:10 que Jesús se hizo maldición por nosotros. Cuando la palabra dice que se hizo maldición, es que Cristo murió por el pecado que nosotros cometimos. Entonces, cuando nos habla de esta maldición, resulta que Él canceló esa maldición en nuestras vidas. Y es por eso que cuando nosotros pecamos, nosotros acudimos al Padre para que nos perdone nuestros pecados, y es de esta manera que Él, perdonando nuestros pecados, nos ayuda a nosotros a que nos arrepintamos, y nosotros pidiéndole perdón a Dios no volvamos a cometer ese pecado. Y es por eso que ninguna persona se salva por obras, porque todos hacemos cosas malas. Pero como Jesús ya pagó el precio por nosotros, cuando nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos y no volvemos a cometer el pecado, es ahí donde Jesús nos perdona y donde somos salvos por la fe que tenemos en Él. Entonces esto es muy interesante. Este es el primer propósito de la cruz y de la muerte. El segundo propósito también es muy interesante porque dice Colosenses 2:14 que Jesús anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Les voy a explicar esto que me parece muy importante. Resulta que hay algo que a nosotros
pasa porque todos, por cuanto pecamos, cuando una persona comete un delito, esa persona debe pagar ese delito mediante la privación de la libertad o mediante la ejecución, o sea, la muerte. En muchos países, cuando una persona comete un delito, esa persona la condenan a muerte. Y es ahí donde nosotros vemos que es el segundo propósito de la muerte y de la crucifixión de Jesús, de que Él anuló el registro de pecados que había contra nosotros, por el cual nosotros debíamos morir. La muerte estaba estipulada para nosotros, y en palabras y términos humanos, es decir, que Jesús borró los antecedentes judiciales que teníamos toda la humanidad por causa de los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, algo me traía el Señor y me enseñaba, porque estas personas dicen, es que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Pero la Biblia me enseña que Jesús ya pagó por esa maldad, ya pagó para perdonarnos los pecados, ya pagó para perdonarnos esa maldad. Él vino a la cruz del Calvario para darnos y entregarnos a nosotros la victoria. Jesús venció el pecado, venció la maldad, venció la muerte. La muerte es el suceso que más nos agobia a los seres humanos. Nos agobia porque pensamos que cuando se muere es el final, pero la Biblia nos enseña de que no es el final, de que no es el final. Y yo le digo a estas personas, la maldad existe no porque Dios no haya hecho nada. Él mostró su amor a través de este acto, porque Él pasó sufrimientos, pasó angustia, pasó burlas, pasó desprecio, pasó rechazo por causa de nuestros pecados. Y me gustaba algo en esta historia, porque estos dos varones, ladrones que estaban colgados al lado de Jesús, el uno le decía, y es que tú no temes a Dios estando aún en la misma condenación. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas. No tienen temor de Dios, aún estando en la condenación de sus pecados y aún sabiendo que Cristo vino a morir por ellos, a pagar ese precio por los pecados de nosotros. Pero dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Nosotros hemos sido los que no hemos aceptado ni a Dios, ni la obra, ni el acto más grande por el que Él mostró amor hacia la humanidad. No hemos aceptado, lo hemos rechazado millones de veces. Cuando la Biblia me enseña que las bendiciones que nosotros recibimos por la cruz y la muerte de Cristo son sanidad, liberación del pecado, liberación de la maldad, de los sufrimientos temporales que nosotros padecemos en esta tierra, y aún viene también a romper maldiciones, a quitar la enfermedad, viene también a darnos riqueza espiritual y material. Entonces, aquellos que dicen esto no han considerado la obra que Dios ha hecho, porque la palabra de Dios dice que el justo murió por los injustos. Él murió por nosotros. Él pagó el precio, Él sufrió por amor a nosotros. Y es ahí donde este varón le decía, pero tú no temes a Dios estando aún en la misma condenación. Porque muchas veces, y él le decía, porque nosotros al menos estamos padeciendo por nuestros propios hechos. Lo que estamos padeciendo es porque no los merecemos. Y muchas veces en esta tierra padecemos cosas porque nosotros no las merecemos por nuestros malos hechos, nuestros malos comportamientos. Pero Jesús padeció injustamente.
por un mal que Él no hizo. Y es de ahí donde yo te digo, quita ese pensamiento de tu corazón de que Dios no ha hecho nada por ti. Porque la Biblia dice, porque sórbida es la muerte en victoria. Cuando la Biblia nos enseña que sórbida es la muerte, lo que está enseñando es que Dios venció el mal más grande de toda la humanidad, la muerte. Porque la muerte se apodera de la persona, pero los que creemos en el Señor y los que decidimos confiar en Él y no rechazarle ni rechazar su crucifixión y su muerte, entendemos que cuando morimos no es el final para nosotros. Ese no es el final, sino la esperanza de una vida nueva, la esperanza de una vida mejor, porque aquellos que renuncian y que rechazan a Dios tienen dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física, que es la última. Pero el que decide creer en Dios tiene dos nacimientos y una sola muerte. El nacimiento que tenemos a través de nuestras madres y el nacimiento espiritual cuando decidimos creer en Cristo. Porque dice la palabra que el que cree en el Señor no morirá para siempre. Entonces la muerte significa para nosotros la esperanza de una nueva vida, de esa vida que muchos en este mundo anhelan, pero no hacen nada para alcanzar esa vida. No se entregan a Dios, y es ahí donde yo digo, hermanos, concienticémonos de que Cristo nos ama y ya pagó el precio por todo lo que está pasando en este mundo para hacernos libres de todos estos acontecimientos y situaciones difíciles que se viven a diario. Somos nosotros los que hemos decidido rechazar al Señor. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y para otros, para que le cuentes a otros que necesitan de Dios y que anhelan esta esperanza. Por eso hoy, a través de este mensaje, le doy gloria a Dios y quiero darle gloria a Jesús por su crucifixión y muerte, porque la gloria no está tanto en la resurrección, la gloria mayor es en la muerte. Él venció la muerte por nosotros. Y todo lo que nos impedía y nos separaba de la presencia de Él. Dios les bendiga.